estoy mirando a ustedes. Esta es la etapa inicial de toda obra. Habíamos visto de que teníamos que hacer un camino y que necesitábamos comenzar a hacer la limpieza del terreno. Entonces, esta limpieza del terreno se va haciendo en la medida que uno va avanzando con los trabajos. A veces no es conveniente hacer la limpieza de todos los kilómetros que implican la obra, porque hasta que llegamos con la obra ya vuelve a crecer la vegetación y tenemos que volver a limpiar. Entonces se va limpiando las zonas de trabajo. Y no solo, digamos, desde el sentido del avance de la obra, sino también teniendo en cuenta el impacto ambiental. Habíamos visto de que no se limpiaba la zona completa de camino, sino solamente lo que era la zona de trabajo, nada más. Y esta zona de trabajo involucraba donde hacíamos el camino propiamente dicho, que pensábamos tener un ancho de coronamiento, el talud, las cunetas si fueran necesarias, y ese es todo el ancho que vamos a limpiar en el camino en la medida que vayamos avanzando. Ahora bien, habíamos dicho que tenemos distintos tipos de vegetación. Habíamos hablado de un monte ralo, es decir, de un monte que tiene una pequeña altura de vegetación, tiene arbustos, y que su trabajo es mucho más sencillo para el trabajo que hay que realizar es mucho más sencillo. Que inclusive este trabajo lo podíamos hacer con la motoniveladora tranquilamente. Pero ya cuando en la medida que se nos empezaba a presentar árboles en la obra, ya la situación se va complicando. Cuando los árboles pueden tener distintos diámetros y en función del diámetro va a ser la forma de trabajar. Pero de todas maneras, seguramente vamos a trabajar con topadora cuando tenemos un monte tupido. Seguramente vamos a trabajar con topadora y con sus accesorios. Es decir, que puede haber una gran cantidad de accesorios. Entonces, definíamos la zona de trabajo, definíamos con qué equipo vamos a trabajar y después cómo íbamos a trabajar. Acá deberíamos tener en cuenta si trabajábamos perpendicular al camino con el equipo o paralelo al camino. Se acuerda que habíamos visto que era este dibujo que ustedes tienen acá, que si se mueve paralelo queda material que hay que levantar después, y si trabajamos perpendicular al camino, dejábamos limpia la zona de trabajo, entonces podíamos ir haciendo el camino y después levantando el material producto de la limpieza. Bien. Bueno, entonces, ahora ya estamos en el tema del desbosque y destronque, es decir, ya estamos en la tarea de sacar los árboles y si es necesario sus raíces. ¿Y por qué digo si es necesario las raíces? Porque si nosotros en la zona donde está el árbol tenemos que construir un terraplén, es decir, tenemos que colocar material, vamos a tratar de ubicarme para que ustedes me vean las manos, colocar el material en forma, espérenme un segundito, por favor. En forma, digamos, con una capa importante de material que sea superior a los 2 o 3 metros, donde tenemos el árbol, vamos a construir un terraplén que tenga una altura de 2 o 3 metros por encima, entonces capaz que no sea necesaria sacarla a la raíz. ¿Por qué? Porque el terraplén va a hacer que las cargas que actúan vayan, ¿no es cierto?, distribuyéndose en presiones que van a llegar a esa base de asiento con valores muy bajos que no se van a producir deformaciones. Entonces, por eso es que digo que las raíces se sacan si fuera necesario. Es decir, si mi carpeta de rodamiento está muy cerca
de esa base de asiento, si la altura que tenemos de ese terraplén es inferior a 3 metros, entonces sí o sí seguramente vamos a tener que sacar esas raíces que nos están afectando el trabajo. Si bien es cierto, ya vamos a ver que las especificaciones técnicas nos están diciendo que tenemos que sacar todo lo que es raíces y todo lo que es materia orgánica hasta una profundidad de 40 centímetros por debajo del nivel del terreno natural. Es importante aclarar que esto es necesario cuando nosotros vamos a construir un terraplén que va a tener una altura inferior a 3 metros. ¿Sí? Si tiene más de 3 metros, capaz que no es necesario sacar toda esa capa, sino sacar un espesor menor. Que digamos, lo que sea más tierra negra, lo que sea más tierra orgánica. El equipo ideal para el desbosque del estronque es la topadora, como ya les dije en su momento. La topadora con su hoja empujadora puede derribar los árboles y los matorrales. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, derribar los árboles bajos y pequeños a través de esta hoja empujadora que se va a enterrar un poco sobre lo que es el terreno natural. Acá está nuestro terreno natural. ¿Todos ven la flechita? Bien. Entonces, este es el terreno natural. Fíjense en que ahí está el árbol de una dimensión bastante pequeña, el diámetro. Entonces directamente enterramos nosotros un poco la hoja empujadora para que penetre unos centímetros en la tierra, rompemos las raíces, lo hacemos retroceder un poquito de nuevo, bajamos un poco más la hoja empujadora, volvemos a ubicarnos, enterramos y vamos levantando junto con las raíces. Es decir, que el trabajo es bajar, lo bajamos, lo enterramos un poco y tratamos de levantar las raíces, ¿no es cierto? Levantando un poco la hoja empujadora. ¿Dónde estoy? Bien, perfecto. No me estoy olvidando de nada. En el caso de árboles de diámetros inferiores a 25 centímetros, se levanta la hoja topadora. Es decir, supongamos que este es nuestro árbol. Entonces, yo voy a atacar con la hoja empujadora, pero la idea es que la hoja empujadora no vaya al ras del piso, sino que por el contrario se levante un poco, es decir, que la hoja esté lo más levantada posible y desde ahí empuje. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo un brazo para la aplicación de la fuerza, entonces el momento es mayor. Tenemos un brazo mayor para aplicar la fuerza, el momento es mayor, va a ser más fácil voltearlo al árbol. Entonces, lo primero que hacemos es levantar la hoja empujadora, lo ubicamos lo más alto posible, empujamos el árbol. Nos retrocedemos, bajamos la hoja y ahí en ese momento vamos a ir por debajo de las raíces con la hoja empujadora y la vamos a levantar junto con las raíces. Entonces, de esa manera se termina de volcar el árbol. ¿Hasta acá estoy siendo clara? ¿Sí? Bien. Pero para árboles más grandes ya esta tarea se empieza a complicar un poquito más porque ya las raíces están más extendidas. Recuerden que, no sé si ustedes saben, pero las raíces de un árbol, no de un pino, no de los árboles que se extiendan, digamos, linealmente hacia arriba, sino de los árboles que tienen copas,
Normalmente las raíces ocupan un diámetro igual al diámetro de la copa. ¿Sí? Entonces, cuando son más grandes, tienes más raíces que están como más distribuidas o arraigadas en el terreno. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es hacer zanjas a la vuelta del árbol. Con estas zanjas lo que buscamos es romper esas raíces que están sujetando el árbol al terreno. Entonces, estamos tratando de romper las raíces, de alguna manera debilitar ese sustento que tiene el árbol. Entonces, hacemos zanjas, como se ven acá, ahí atrás ustedes ven, acá hay otra, y acá ustedes también tienen otra, que no la están viendo, y acá también tienen otra que tampoco la están viendo. Pero sí lo pueden ver al árbol que está como que tiene las raíces rotas. Con el producto material de esta excavación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una rampa para que el tractor pueda subir por esa rampa y aumentamos el brazo de palanca. Lo aumentamos al brazo de palanca para que el momento sea mayor, para que pueda con la misma potencia, aplicamos, digamos, un momento mayor en el árbol. Entonces el árbol va a comenzar a voltearse, va a empezar a caerse. Y acá hay que tener mucha precaución porque el tractor tiene que retroceder rápidamente porque las raíces que se van a levantar en esta zona, ¿no es cierto?, lo pueden hacer volcar al tractor porque las raíces están acá. El árbol se va a caer y las raíces van a levantar el tractor. Entonces se tiene que alejar rápidamente. Y una vez que el árbol empieza a caerse, las raíces comienzan a exponerse, entonces ya podemos sacar este material, meter la hoja por debajo de las raíces y terminar de sacar. Ingeniera, Sí. ¿por qué no se dejan las raíces si no le darían como estabilidad al suelo? Hasta No, porque se como... descompone. Ah, bien. Si vos no tenés mucho material por encima de las raíces, le llega el oxígeno y se descompone. Entonces, cuando se descomponga, va a quedar un vacío. Ante la aplicación de las cargas, ¿no es cierto? Ese vacío se va a tratar de rellenar con el material que está arriba y te va a deformar, se te va a producir deformaciones, se te va a producir hundimientos. ¿Sí? Ah, bien. En cambio, sí, la altura del terraplén es por arriba de 2,50, 3 metros, ¿no es cierto? Es como más difícil que le llegue oxígeno, es más difícil, sí se va a descomponer, pero es más difícil esa descomposición, se va a hacer más lerdo y además, dado que tenemos un paquete importante o una altura importante, la carga que actúa se va a ir distribuyendo en un triángulo hasta llegar a una presión muy pequeña. Entonces las deformaciones que se van a producir abajo van a ser mínimas y no van a repercutir en la parte superior. Entonces por Bien, eso es que sacamos todo. perfecto. Bien, Gracias. perfecto. Después existen, que un grupo de ustedes lo expusieron, ¿no es cierto? Los accesorios, y uno de los accesorios que es muy importante es el empujador de árbol. Porque justamente el empujador de árbol tiene un brazo que yo puedo sujetar el árbol en la parte superior y empujarlo. Es un método mucho más seguro para, digamos, el maquinista y para el equipo. Y tenemos un brazo de palanca bastante importante. Y se mejora muchísimo más el rendimiento cuando cortamos las raíces a la vuelta, ¿sí? Porque eso lo debilita el árbol, entonces es más fácil volcarlo a través de este empujador de árboles. Este otro accesorio que nosotros le agregamos, que es la taladora en B, si ustedes observan, la taladora en B tiene, en forma adelantada, tiene una punta. ¿Qué hace esa punta? Esa punta se introduce en el tronco y lo debilita.
lo debilita, lo está partiendo el tronco. Y por otro lado, ustedes ven las sierras laterales que tenemos acá. Y esas sierras laterales, ¿no es cierto?, van cortando. ¿Cuál es la desventaja de este equipo? La desventaja de este equipo es que me queda el tocón. ¿Qué es el tocón? Las raíces más el pedazo del tronco que está cerca de la superficie, que no lo pude cortar con esta sierra que tiene la taladora en B. Entonces, si la altura del terraplén hemos dicho que es superior a 3 metros, no me importa que quede el tocón. Pero si es inferior, lo tengo que sacar. Y el problema es que cuando me queda el tocón y lo tengo que sacar, y es un árbol importante, me va a costar muchísimo sacar. Porque ya no tengo la posibilidad de aumentar mi brazo de palanca, porque está cortado el árbol. Entonces, al no tener esa posibilidad, tengo que ver de engancharlo con una cadena, arrastrarlo. Obvio que romper las raíces a la vuelta se va a hacer un poco más complicado el trabajo. Es decir, que lo ideal es utilizar este accesorio cuando mi terraplén es alto. ¿Se entiende hasta acá? Ingeniera, Sí, se entiende. ¿Sí? aquí en la taladora en B, ¿no se produciría un daño en la topadora cuando quede el tocón? Porque por lo que veo en la imagen, la cortadora estaría por delante de las orugas y el tocón no afectaría en algo. No, porque en realidad lo vas haciendo digamos, cuando es de mucho diámetro. Cuando es poco diámetro no tenés problema. Cuando es mucho diámetro vas a tener que atacarlo de varios lados. No lo podés atacar de un solo lado porque si no llega el equipo para atacarlo. Es como vos decís, si yo tengo acá un diámetro que es muy importante, lo voy a cortar a la mitad y no lo voy a terminar de cortar porque no va a llegar el equipo. ¿Sí? En cambio, lo puedo atacar de varios lados. Pero eso sí, acá hay que tener mucho cuidado de tener sujeto con un cable para, digamos, direccionar la caída del árbol. Eso hay que tener mucho cuidado en este caso particular, que hay que direccionar muy bien la caída del árbol. Hay veces lo que se hace, que es muy común, es hacer una muesca en el tronco para la zona donde yo quiero que caiga el árbol. ¿Sí? Se le hace como un corte al tronco en B, no sé cómo ponerle para poder mostrarle. Se hace un corte en B dentro del tronco, entonces lo condicionamos al árbol que para debilitar esa zona, lo condicionamos que caiga para ese lado. Esa es una forma. Y la otra es a través de cables, ¿no es cierto?, que lo estén sujetando equipos y que lo estén tirando y condicionando también su caída. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Bien, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí. Recién ustedes explicaban el caso de digamos, de la ciudad. ¿Podés levantar un poquito la voz? ¿Me escuchan? A ver si... Hola. Ahora sí, a ver. Recién usted comentaba que para sacar los árboles frondosos se hacía un perímetro de una excavación y la rampa. Sí. En el otro caso de los otros árboles, los coníferos, digamos, los que crecen hacia arriba, ¿hay un mecanismo también Sí, especial? claro, sí, ahí hay un mecanismo especial porque las raíces no se extienden hacia los costados, sino que van hacia abajo. Por eso es diferente en el caso de las coníferas. Muy buena pregunta. En ese caso, sí o sí debería trabajar con debilitando de alguna manera el tronco y volteándolo con el árbol hacia un lado
Como decía recién. Utilizando la taladora en B, por ejemplo, porque las raíces no las voy a debilitar, porque la raíz está hacia abajo, no se extiende hacia los costados. Buena pregunta. Bueno, gracias. Bien. Bien. Después, bueno, tenemos todos estos elementos que lo habíamos visto cuando el grupo que les tocó este tema los expuso, que son los rastrillos para remoción de árboles, para troncos y rocas. Este es para un trabajo un poco más liviano, este es para un trabajo un poco más pesado. Si ustedes observan, los dientes son mucho más robustos en este caso, ¿sí? Y en este caso, esto es como más para raíces y rocas, porque no tiene la protección superior. En cambio, esto sí tiene una protección superior para el trabajo con árboles. De todas maneras, hablamos de troncos y de árboles bajos, no muy altos, de diámetros no muy importantes también. Lo que tiene de bueno esto también es que al penetrar en el terreno va levantando también raíces. Entonces, es un trabajo que nos ayuda muchísimo. Por un lado, a extraer las raíces de los arbustos, de los árboles, y por otro lado, a roturar el terreno, este terreno que puede estar consolidado, entonces, y que nos hace mucho más sencillo poder sacar todo lo que es la materia orgánica, todo lo que es tierra. Se me escuchó porque me parece que me quedé colgada por el internet. Sí, que me parece que se está trabando un poco. Uh-huh. A ver, espérame un segundito. Esa parte nada más se tildó, pero sí se lo estaba escuchando. Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces, lo que yo les decía es que el uso de estos rastrillos es muy, muy útil, sobre todo cuando queremos sacar todas las raíces de los arbustos y debilitar las raíces de los árboles. Y además va roturando de alguna manera ese suelo orgánico y me permite después sacarlo más fácilmente, ¿sí? Porque ese suelo orgánico puede estar ya consolidado por las acciones meteorológicas, por el paso de vehículos, por la misma vegetación en sí misma también ayuda a consolidar o a arraigar ese material. Entonces, con estos rastrillos mejoramos digamos, la tarea, facilitamos la tarea de extracción de ese suelo orgánico. Bien. ¿Cómo calculamos el rendimiento de la topadora? Es decir, en realidad todos los rendimientos, y no solo el de la topadora, sino todos los rendimientos, tengan en cuenta que el concepto es la cantidad de tarea que ejecuta en la unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo puede ser una hora, puede ser un día, ¿no es cierto? Normalmente trabajamos con rendimientos horarios, pero podemos hacer también rendimientos diarios, es decir, por día. Entonces, nosotros, la idea, por ejemplo, acá fíjense que el rendimiento de la topadora lo estamos midiendo en hectárea de superficie limpia, es decir, cuántas hectáreas ha limpiado en la unidad de tiempo o qué cantidad de árboles vamos a voltear en la unidad de tiempo o qué superficie vamos a limpiar en la unidad de tiempo, ¿sí? Eso es el rendimiento. Para todos los equipos el concepto es ese. ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver en los libros hay muchísimas fórmulas y les ponen una serie de coeficientes y a veces no definen los coeficientes y no sabemos qué estamos calculando. Entonces, lo importante es que ustedes sepan el concepto.
¿Qué quieren calcular? ¿Queremos calcular rendimiento? Ah, perfecto. ¿Qué cantidad de tareas hacemos en la unidad de tiempo? Entonces tengo que definir la superficie que voy a trabajar. Por ejemplo, si en el caso de la topadora va a hacer limpieza de terreno, ¿qué superficie va a limpiar? ¿Y cuánto tiempo le lleva limpiar esa superficie? Entonces, para eso necesitamos conocer la velocidad de avance, el tiempo que le lleva a hacer un cambio de marcha y cuál es la velocidad de retroceso y otra vez el cambio de marcha. Porque la topadora yo les mostraba en clase a ustedes que avanza topando, limpiando en este caso, hago un cambio de marcha y retrocedo para volver a ubicarme. Y vuelvo a cambiar la marcha. Ese es un ciclo de trabajo de la topadora. Entonces, yo estimo ese ciclo de trabajo y qué ha limpiado la topadora en ese ciclo de trabajo. Entonces puedo calcular el rendimiento. Si fuera la motoniveladora, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo trabajaba la motoniveladora? Y que la motoniveladora avanzaba, ¿sí? Y llegaba con su hoja, ¿no es cierto?, teniendo una cierta inclinación que iba limpiando y trasladando el material hacia un costado. Y después, al llegar al final, giraba, cambiaba la posición de la hoja. Todo eso lleva un tiempo que tengo que analizarlo para poder calcular el rendimiento. Y vuelve trabajando otra vez, llevando el material que está en un lado hacia, digamos, el otro lado, junto con todo el producto de la limpieza de esa zona. Entonces, para calcular su rendimiento, tengo que saber qué limpió y cuánto tiempo le llevó. Ir en un sentido, girar, cambiar la posición de la hoja, volver y volver a girar, volver a cambiar la posición de la hoja, la cantidad de franjas que va a limpiar. ¿Se entiende eso? Más o menos. Sí, se entiende. Sí, ingeniero. Sí, se entiende. ¿Quiere que les haga un dibujo? Ingeniera, Diga. tengo una pequeña pregunta referida a la cantidad de árboles. Hace rato estábamos viendo cómo removíamos los árboles pequeños y los grandes. ¿Ambos tipos intervienen en esta clasificación para calcular el rendimiento? ¿Cómo? Perdón, no te escuché la pregunta. O sea, no es el mismo tiempo que me va a llevar a remover un árbol chiquito que un árbol grande. Así es. Claro, yo pregunto si eso está estimado en este rendimiento. Si está en el rendimiento, lo vas a tener que definir. Vos vas a tener que definir, a ver, en el caso que vos tengas una obra determinada, vas a tener que definir cuánto tiempo les lleva a voltear los árboles en promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas a tener que analizar cuántos árboles tenés de diámetros inferiores a 25 centímetros, de diámetros superiores a 25 centímetros, entonces ahí vas a tener que hacer o distinguir los tiempos, el rendimiento para estos árboles menores de 25 centímetros de diámetro y un rendimiento para los otros árboles. Eso es algo que lo vamos a tener que definir y es una muy buena pregunta. Particularmente, nosotros lo que hacemos es más o menos ver qué cantidad de árboles tenemos de un diámetro y de otro diámetro y hacemos como un promedio del rendimiento para tener un solo rendimiento para todos los árboles a voltear. Pero eso, por supuesto, no es algo que lo pueda generalizar, sino que lo tengo que trabajar para cada obra en particular, para la cantidad de árboles que tenga en la obra y los diámetros de esos árboles. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, perfecto. Después tenemos accesorios de desmonte, que estos en realidad son tenazas que lo que hacen es apilar los troncos.
¿no es cierto? Me está permitiendo tomarlo a los troncos y trasladarlos a un determinado lugar y apilarlos. Esa es una opción cuando nosotros necesitamos mantener el largo del tronco dentro de dimensiones comerciales, porque ese tronco va a ser madera y tiene que estar dentro de dimensiones comerciales. ¿Mm? Si no, en el caso de que la madera no sea comerciable, que la madera no tenga un otro uso, entonces, ¿qué hacemos? Lo cortamos en trozos, lo troceamos, ¿no es cierto? Y lo cargamos en los camiones directamente. Lo troceamos de la medida que nosotros nos resulte más cómodo poder cargarlo y ponerlo en el árbol. Este es otro tipo de rastrillo que también, digamos, tiene la facilidad de levantar las raíces, ¿no es cierto? Y de ir trabajando lo que es el monte ralo. El monte ralo, entonces estamos sacando todo lo que es vegetación. Fíjense en que estos rastrillos tienen una característica muy especial, que son, ¿cómo podría decirlos? No tengo nada no tengo una pared en la parte de atrás, no es ciego, sino que al contrario, los dientes dejan pasar todo lo que es el suelo. Está levantando todo lo que es roca, todo lo que es raíces, todo lo que es tronco, pero el suelo está quedando. No lo levantamos con estos rastrillos, ¿sí? Sí nos permite roturar el suelo, sí nos permite disgregarlo, pero no lo estamos levantando al suelo con este tipo de rastrillos. Este rastrillo en especial que vemos acá, ¿cuál es la particularidad? Fíjense en la diferencia. Estos son cargadoras y estos son topadoras. Este es un accesorio para topadora y estos son accesorios para cargadoras frontales. Son dos equipos diferentes. Este es accesorio, ¿por qué? Porque este levanta, el brazo permite cargar, ¿no es cierto? Cargar y levantar y trasladar para poder cargar, por ejemplo, en un camión. Esa cosa que no puedo hacer con este otro equipo. Esto es una topadora. La topadora solo hace este movimiento para su hoja empujadora. Nada más. En algunos casos, perdón que se me está agotando la batería. Ya, voy a cargar. Ahora sí. Ahí estamos. Yo les decía de que la topadora hace este movimiento, ¿sí? ¿Sí? Para abajo, para arriba. En algunos casos hay equipos especiales, que lo van a ver después, que es la hoja angular o la hoja inclinada, que permite hacer, por ejemplo, este movimiento con la hoja empujadora de la topadora o este movimiento con la hoja empujadora, ¿sí? Pero son equipos especiales que desde el sistema hidráulico manejado desde la cabina, el conductor puede hacer que la hoja tenga este movimiento o este otro movimiento, ¿sí? Si yo quisiera en la topadora normal ponerla la hoja de esta manera, tengo que bajar del equipo, desabolonar, sacar los bulones, colocarla la hoja en esta posición, volverle a poner los bulones y trabajo. No lo puedo mover desde la cabina en la topadora normal, ¿sí? Para eso tengo que tener la hoja angular o la topadora de hoja angular o la topadora de hoja inclinada, que con el sistema hidráulico desde la cabina cambio la posición. Pero bueno, ese es otro tema que también no deja de ser importante por ello, ¿sí? Entonces, eso quería que ustedes distingan, que sepan verlo, que esto es una topadora y que el movimiento de la topadora es uno y el movimiento de la cargadora es diferente. La cargadora ataca, carga, levanta,
y se dispone a descargar. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? De todas maneras, ya vamos a ver si podemos ver unos videos enseguida. Bueno, en el caso de la topadora, cuando vamos a remover una capa de suelo, tenemos que ver cuál es la distancia eficiente de trabajo. La topadora normalmente tiene distancias eficientes de hasta 150 metros, no más de eso. Normalmente para llegar a su velocidad de operación necesita entre 25 a 50 metros, llega a la velocidad de operación y después ya sigue trabajando. Lo ideal es que amontone el trabajo, digamos, amontone el material, facilitando después la carga y su transporte. Y lo ideal también, pero esto vale no solo para la topadora, sino para todos los equipos que trabajen a favor de la pendiente, es decir, que con la pendiente nos ayudemos también en el trabajo, con la pendiente del terreno estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, trabaja empujando de bajada, entonces con el mismo peso del equipo estamos favoreciendo el trabajo y por lo tanto vamos a tener un mejor rendimiento. Pero lo ideal es para todos los equipos. Supongamos que el camión tenga que ir cargado del punto A al punto B, lo ideal es que la pendiente del terreno entre esos dos puntos sea de bajada y que vuelva descargado en subida. ¿Sí? No al revés. Eso estoy hablando en el caso de los camiones, sí. No entendí qué sería la distancia eficiente de trabajo. La distancia eficiente de trabajo tiene que ver con la distancia en la cual el equipo tiene el mejor rendimiento. Es decir, que te hace mayor cantidad de trabajo en la unidad de tiempo. No todos los equipos tienen la misma distancia efectiva de trabajo, la misma distancia eficiente de trabajo. Supongamos, a ver si con un ejemplo se aclara un poquito más. Yo les decía que la topadora trabaja en distancias entre 100, 150 metros, 150 metros y es lo más eficiente. Vamos a hacer, por ejemplo, que tenemos que trasladar un material. Y ese material lo vamos a trasladar 2 kilómetros. Capaz que me conviene más un camión chico, solamente el chasis, para hacer el traslado en esos 2 kilómetros o en 1 kilómetro. Para hacer más claro el ejemplo, te diría, por ejemplo, 300 metros. 300 metros sería lo ideal para el camión, chasis solamente. Pero ya no me conviene en esa distancia trabajar con un camión con acoplado, por ejemplo. Porque el rendimiento no va a ser el más eficiente. Porque el camión con acoplado sí me traslada mucho material, pero necesito que llegue a una velocidad de operación que sea, digamos, que le dé velocidad, de cierta forma, con su carga, y eso lo voy a lograr en distancias mayores en el caso del camión con acoplado, y no en distancias cortas. Después, qué sé yo, donde también vemos muy bien la diferencia entre la distancia eficiente son en las palas de arrastre y las motopalas. Si bien el funcionamiento de los dos equipos es el mismo, pero no se olviden que uno está tirado por un tractor y el otro es autopropulsado. Entonces, evidentemente, la pala de arrastre es eficiente en cortas distancias de transporte y las motopalas son para distancias mucho más largas de transporte. No sé si fui clarita. ¿Se entendió mejor? Sí, se entendió. Gracias. Bien. De todas maneras van a hacer un práctico ustedes donde van a definir eso, ¿no?
van a definir la distancia óptima de trabajo. Bien, gracias. Otra forma de realizar el desmonte, pero ya con la topadora, es utilizando dos topadoras que arrastran un pesado cable. ¿Sí? Están las dos topadoras separados a una determinada distancia, pero las dos topadoras tienen que avanzar juntas al mismo tiempo, van avanzando y van arrastrando un cable o una cadena bastante pesada, larga, que lo que hace es romper la vegetación, ir arrancando aquellos árboles de diámetros pequeños. En una o dos pasadas lo va a realizar esta tarea. Obviamente que después tengo que pasar la topadora para hacer la limpieza, pero ya he volteado o he arrancado la mayor cantidad de vegetación. Parece que se le escucha cortado. ¿Se escucha cortado? ¿Será porque? Ha sido este momento nada más, ingeniera, así como... Ah, bueno. Vuelvo a hace empezar rato, entonces. así un momentito. Debe ser que por ahí cae un poco el internet. No sé Ahora qué. otra vez, ingeniera. Ahora otra vez. Sí. A ver. A ver, veamos si esto mejora un poco. Sí, está muy baja la velocidad. Bueno, vamos a ver si esto mejora un poco. Bueno, lo que yo les decía era trabajar con dos topadoras que estaban jalando un pesado cable o una cadena mejor, bastante pesada. Entonces esto va arrancando la vegetación, la va rompiendo y va de alguna manera bajando ese monte tupido, de tal manera de que la topadora después le resulte más fácil arrastrarla y juntarla a la vegetación. Otra forma de trabajar es con la rastra de disco pesado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que podíamos trabajar? Que normalmente sirve para un monte ralo, va a cortar todo lo que es esos arbustos, lo cortan, ¿no es cierto? Y después lo tendremos que juntar, ya sea con la motoniveladora o con la topadora, para levantarlo y poder cargarlo en los camiones. ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento en la topadora? Existe una forma que es el trabajar en trinchera. No sé si tengo acá. No, no lo tengo acá. Bueno, el trabajar en trinchera. La idea es que la topadora vaya en una franja y comience a desmontar esa franja nada más. Y comience a sacar todo el material, a realizar la excavación de esa franja. Entonces como que se va enterrando dentro de una franja y esos laterales de la franja hacen que al ir empujando el material se mantenga dentro de la hoja empujadora y no se pierda material en los costados, que es uno de los problemas que tenemos en la topadora. Entonces, es como que vamos confinando ese material que va arrastrando la topadora y no se pierde por los costados. Entonces, estamos mejorando el rendimiento del equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en una franja, dejamos una franja sin trabajar y hacemos otra franja. Entonces, en cada una de estas franjas estamos como conteniendo el material que empuja la topadora y no tenemos pérdidas laterales. Y finalmente vamos a hacer la excavación de las franjas que han quedado sin excavar, las intermedias,
que ya van a estar sueltas. ¿Por qué van a estar sueltas? Porque ya no están contenidas lateralmente, porque ya hicimos la excavación de los laterales. Entonces ya queda más suelto ese material. A ver, espérenme un segundito. A ver si me puedo hacer entender acá. Este es nuestro terreno a limpiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la limpieza en una franja. Entonces, primero vamos a limpiar. Acá. Acá. Y ahí. ¿Sí? Y vamos a seguir limpiando en esa franja. ¿Sí? Vamos a seguir yendo más abajo. Hasta que lleguemos a la profundidad que deseamos. ¿Sí? Cuando he llegado a la profundidad que yo deseo, entonces no voy a continuar en la franja de al lado, sino que voy a continuar, voy a dejar ahí y voy a continuar acá. Entonces, ¿qué logro en este caso? Lo que estoy logrando es que la hoja, ¿no es cierto? Esto tiene el ancho de la hoja empujadora, entonces estoy logrando que no tenga pérdida de material por los laterales. Y luego, finalmente, voy a hacer esta otra franja, que está acá, digamos, vamos a hacer esta. Ingeniera, Diga. yo sí entiendo lo que plantea de dejar una franja sí, otro no, pero no entiendo por qué dice que así no se pierden los laterales. Porque acá va la hoja. Yo voy empujando con la hoja de la topadora. Entonces, si yo tengo una pared acá y tengo una pared acá, no voy a perder por los laterales material. La topadora cuando va avanzando y deja algo de material por el costado. No todo lo llevo adelante. Siempre Claro. tiene una pérdida en los costados. Entonces, acá lo que hago es confinarla la hoja entre esta pared y esta pared para que justamente no tenga la pérdida por el costado. ¿Se entiende ahora? Sí, o sea, la idea es generar una pared lateral. No la genera, se va generando cuando vas excavando. Claro. Cuando vos vas excavando, la vas generando, porque vos vas excavando y te vas yendo en profundidad acá, ¿no es cierto? Entonces, primero la hoja va a ocupar este espacio seguramente, ¿sí? Después vamos a irnos más abajo. Esta es una. Ahora nos venimos más abajo.
pongo ahí, ¿sí? Y obviamente en la medida que más nos profundizamos, menos pérdida por lateral va a tener. Ingeniera, ¿no había un roce? ¿Cómo? ¿No habría un roce con las mismas paredes laterales? ¿Cómo no había qué? Un roce, un rozamiento de la que sería la... Sí, pero la hoja empujadora tiene un filo en la parte inferior y tiene unas aletas que también son con filo y bueno, de alguna manera van cortando el material. No piensen que todo este espesor que yo dibujé acá lo va haciendo de una sola vez, ¿sí? La topadora va acabando espesores de hasta no más de 5 centímetros por vuelta. Es decir, lo que se va enterrando es poquito. Entonces, en realidad es despreciable, ¿sí? Esto, al principio va a estar acá y va a acabar eso. Y después va a ir enterrándose en la medida que va pasando las siguientes pasadas. Una vez que ha terminado y que ya dejó esto, salió de acá y salió de acá, esto ya me queda libre, entonces esto se me va a estar debilitado porque ya no tiene material acá a los costados. A esto no tengo material acá a los costados, entonces esto queda debilitado y es más fácil sacarlo. Sí es cierto que sí voy a tener pérdidas laterales, pero me va a resultar más, me va a llevar menos tiempo porque va a estar menos, ya va a estar más suelto el material. ¿Mm? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, me había confundido ya en general, por eso pensaba que le digo. Bien. Después hay otra forma de trabajar que también ayuda bastante, pero que los maquinistas tienen que ser muy buenos maquinistas y se tienen que conocer muy bien entre ellos, que es el trabajo en yunta. Es decir, que vayan las dos topadoras pegadas en la hoja, una al lado de la otra, y van avanzando juntas, a la misma velocidad y a la misma profundidad. Entonces, en este caso van trabajando los dos equipos en conjunto. ¿Qué logramos con esto? Logramos que la pérdida de material en esta parte central que ustedes ven acá es mínima. Más bien, casi nada. ¿Por qué? Porque están pegadas las dos hojas empujadoras en ese punto. Es decir, que cada topadora va a tener solamente pérdidas en los laterales libres, nada más. El resto lo vamos a seguir conteniendo delante de la hoja empujadora. Entonces es otra forma de trabajar para aumentar nuestro rendimiento. Y acá me está faltando una, no sé por qué, que es que tiene que ver con lo que ya habíamos dicho de que trabaje en pendiente, pero que nosotros si tenemos que limpiar una superficie extensa y después estamos en zona de montaña y vamos a voltear ese material en la pendiente, entonces vamos juntando el material en un determinado lugar. Lo juntamos de acá, lo juntamos de acá, venimos de acá también y lo juntamos, y después amontonado todo ese material que ya está suelto, que ya está totalmente suelto, lo puedo empujar junto para trasladarlo unos metros, si es necesario. Ese es el tercero. Ingeniera, ¿Sí? ¿puede volver una diapositiva? Sí. ¿Me esperan un segundito, por favor? Ya vengo. Listo.